Continuamos en la tarde, noche de día a día y recién estábamos hablando justamente con Juan Carlos Navarro sobre lo que fue el acuerdo salarial de los bancarios y la inflación del año pasado que estuvo cercana al 50%. La inflación que no es noticia ya, que no es un tema nuevo, lamentablemente, que está en todos los rubros y nos afecta de alguna forma a todos. Uno de los sectores afectados son justamente los alquileres, en particular los inquilinos. Y esta es una época donde muchos renuevan contratos y otros están en la búsqueda de un lugar para vivir, aquellos que no tienen techo propio. Por eso estamos aquí en Día a Día con un representante de las inmobiliarias y también una representante, en este caso, de estudiantes e inquilinos. Por este lado lo tengo a José María Armándola, que es el presidente del Colegio Públicos Corredores Inmobiliarios de la provincia de Entre Ríos. Gracias por venir, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Y por el otro lado la tenemos a Luna Badaraco, que es consejera estudiantil y también integrante del MST. Muchas gracias. Gracias, Luna, por venir también. Bueno, Luna, ¿sos inquilina o no? Sí, soy inquilina, también soy estudiante y bueno, como habíamos hablado hace una semana, bueno, en el conflicto universitario denotó y se vio que la problemática del estudiante y el derecho y la garantía del derecho a estudiar tiene que ser claramente vista desde un lugar global. Es decir, nosotros tenemos que entender que para poder estudiar muchos tienen que viajar y conseguir casas y vienen del interior y alquilar o irse de las casas de sus padres, conseguir trabajo muchas veces porque los padres no llegan a poder asistir y bancar los estudios de los hijos con todo lo que se implica. Y entonces, claro, que enormemente afecta la inflación porque la comida, los servicios, los tarifazos, el transporte, los apuntes, pero una gran parte de la plata de un estudiante se va mayoritariamente a lo que es el pago de los alquileres. Entonces, por supuesto que nos afecta y de lleno y lo podemos ver inclusive en las matrículas, en la cantidad de deserción que hay de los estudiantes porque tienen que volverse a sus lugares. Es decir, que el alquiler es algo que nosotros decimos, ¿no es cierto?, el derecho a la vivienda y a la vez el derecho a la educación. Son dos derechos que se ponen en juego con esta temática y que los jóvenes, sobre todo, nos vemos enormemente afectados. José María, por este lado, ¿cuánto sale en estos momentos alquilar aquí en la ciudad de Paraná? ¿Qué aumento hubo el año pasado y qué se espera para este año? Los precios de los alquileres están muy por debajo de lo histórico, o sea que en este tema, si vamos puntualmente a este tema, tenemos que hablar de dos perjudicados, o sea, el propietario que tiene una inversión muy importante y que tiene una renta magra que prácticamente no llega al 0,3 mensual, cuando históricamente fue hace 20 o 30 o 40 años atrás el 1%. Entonces, con una renta del 0,3 y la carga impositiva que existe, te diría hoy que es un mal negocio tener una propiedad para alquilar, un departamento para alquilar. La única ventaja es que el inmueble que hace resguarda el valor del dinero en el tiempo. O sea que todos en realidad estamos esperando un tiempo mejor. Este es un negocio donde hay dos perdedores. El que alquila no tiene ni cerca la renta que podría tener de esa cantidad de dinero que cuesta el inmueble. Y por supuesto que al que viene a alquilar le cuesta pagar. Pero esto es ponernos a discutir entre propietarios e inquilinos, sería lo mismo que ponernos a discutir con el dueño de la concesionaria porque yo no puedo comprar el auto, o con cualquier tipo de consumidor que vaya y discuta con la contraparte. El tema acá es una cuestión de fondo, es la economía del país, que tiene que volverse más racional, que tiene que volverse más equilibrada, que tiene que bajar la inflación, que tiene que llegar a que los salarios sean salarios dignos, donde la gente pueda vivir realmente bien de su salario, o por lo menos en un nivel de dignidad aceptable, que aquel que invierta tenga una renta lógica de acuerdo a la inversión que hace, el que tiene un comercio que no se esté fundiendo. Entonces estamos en una etapa donde hay muchas cosas para arreglar. Todos estos temas que vemos, lo que le cuesta pagar al inquilino y lo poco que recibe el propietario, no es, digamos, un resultado de la actividad del locador ni del locatario, es de una actividad, es como está marchando la economía del país. Recién justamente decías, Luna, que gran parte de tus ingresos o de aquellos que vienen básicamente del interior a alquilar, se va al alquiler.
Sí, por supuesto. Hay un estimativo de que entre el 35% del sueldo de un trabajador al 60% del sueldo de un trabajador se va en alquileres. En el derecho básico que es una vivienda, digamos. Y esto también tiene que ver con lo lejos que estamos, por lo menos los jóvenes. Hoy ya hay muy poca posibilidad o vemos muy lejana la posibilidad de tener un techo propio, digamos, de poder en algún momento comprar una casa, como así también encontrar un trabajo en blanco, un trabajo estable que nos dure toda la vida, poder todas esas cuestiones que en algún momento fueron una garantía, hoy nosotros ya no la tenemos. Y en este sentido me parece que hay una cuestión que claramente no es poner al propietario que tiene dos departamentos o un departamento que lo ha logrado porque para alquilar, ¿no es cierto? José Que lo ha María logrado. decía recién que no es un negocio tan bueno alquilar. Claro, esa persona que trabajando ha logrado comprar un departamento o dos departamentos y los alquilan, no estamos hablando de esa persona quien puede llegar a tener alguna responsabilidad ante toda esta situación, a que muchos estudiantes tengan que volverse al interior y no puedan continuar con sus estudios por lo caro que están hoy los alquileres, que es la realidad de los estudiantes, también de los trabajadores y de la mayoría de la gente, que sabemos que hay un número de 6.000 millones de argentinos hoy alquilan, y eso multiplicado por la cantidad de familiares que tenemos. Es decir que es una gran cantidad de población argentina que está inmersa en el tema. En este sentido, no es de esa persona, sino yo creo que hay una cuestión que es real. Hay mucha cantidad de departamentos y mucha cantidad de gente, de viviendas que están en manos de muy poca gente. Y el negocio inmobiliario muchas veces también son los que terminan poniendo y sellando qué precios tienen los alquileres y poniendo sobre la mesa, digamos, cuáles son las formas y cómo se va a pactar. Es decir, por ejemplo, para entrar en un alquiler, ¿no es cierto? Nosotros, yo hoy, hace poco pude cerrar por suerte con un particular. ¿Tuviste la experiencia entonces? Sí, hace muy poquito estuve buscando. No es el caso en este sentido porque, bueno, logré un particular, ¿no es cierto? Pero en una inmobiliaria, ¿qué te piden? Sellado, mes de depósito, los honorarios y el alquiler, digamos. Y todo eso son 2 o 3 alquileres por abajo de la puerta que vos tenés que poner cada 2 años para mudarte. Claro. Es una plata que uno no tiene, digamos. Y entonces, bueno, eso también es una cuestión que se pone a jugar fuertemente a la hora de pensar el bolsillo. Y también pensamos, ¿no es cierto?, en relación a cómo tendríamos que ver la regulación del Estado ante todo esto, porque no hay una regulación. Entonces, claramente son las inmobiliarias quienes terminan fijando el derecho a la vivienda de 6 millones de habitantes de Argentina, digamos. Entonces, en este sentido, me parece que el Estado tiene que regular los precios, como sí también tiene que regular de alguna manera todos estos contratos que se dan de por medio. Es decir, quiénes pagan los sellados, quiénes pagan, quién debería pagar, el inquilino, el locatario, el locador, el locatario, bueno, cómo pensar todo esto para realmente garantizar este derecho, ¿no es cierto? Y hablando justamente de regular, José María, hasta hace poco se aprobó finalmente la ley de alquileres, pero fue rechazada, después se le hicieron muchos cambios y finalmente la ley no salió tal cual estaba prevista. ¿Por qué, digamos, ustedes estaban en contra de esta ley? Hay una ley de alquileres que está vigente, que es la que fue aprobada en el 2015, por unanimidad, que se iba a reformar esta ley. Con claro, el nuevo Código Civil y Comercial, y todo lo que está regulando hoy el nuevo Código Civil y Comercial fue analizado, porque el Código Civil y Comercial se viene pensando hace 20 y pico de años atrás. Los mejores juristas redactaron ese código y específicamente la parte locativa. Está muy bien redactada, en realidad no está provocando ningún tipo de problema, tal es así que hay un nivel de conflictividad sumamente bajo, y esto dicho por la misma gente que promovía la reforma, no es a la ley de alquileres, sino a la reforma al Código Civil y Comercial, que es el 0,6%, porque por ahí en un debate dice, bueno, no pidamos garantías, aflojemos con el tema de la garantía, entonces tenemos que cambiar la legislación en el sentido como existe en casi todos los países bien organizados, el que no paga tiene que desalojar el inmueble. Pero nos dijeron, no es necesario, porque nosotros decíamos que la conflictividad era del 1% y ellos nos dijeron es del 0,6%. Entonces un mercado donde vos tenés un 0,6%, nada de conflictividad, no es que esté funcionando mal, son otras las cuestiones que están funcionando mal. Sí hay algunos datos que te los comento para que lo sepa. El déficit habitacional en Argentina ronda los 3 millones de unidades. No 6 millones o 7 o 8 millones como se dice, eso es erróneo.
Y dentro de esos 3 millones de unidades, no solo no son gente que está alquilando, sino que es gente también que tiene viviendas que no tienen todas las condiciones de una vida para tener una vida digna. No tiene un baño terminado, no tiene una cocina bien terminada. Si volvemos al orden local. Entonces, el número de viviendas que hace falta para alquilar son 2 millones, no son 6 millones. Bueno, perfecto. Según otro dije detalle. eso, yo dije la gente que alquila. Son 6 millones en total de las personas que alquilan. Contratos de alquiler. Sí, claro. Eso digo. Contratos de alquiler son 2 millones. No, son 2 millones. 6 millones es un dato estadístico. Bueno, no es estadística, lo conozco muy bien. De todas formas, ambos números son realmente muy altos y hay mucha gente que realmente no tiene por ahí la posibilidad de tener el techo propio y se ven obligados a buscar una casa. Yo a veces me pongo en el lugar, no sé, de un estudiante o un jubilado. Los jubilados con las jubilaciones que están cobrando, imagino que se les complica. Y volviendo a números, ¿cuánto sale, por ejemplo, aquí en Paraná un departamento cerca de las facultades, aproximadamente el valor de un dormitorio para un estudiante? Varía bastante de acuerdo a las ubicaciones, de acuerdo a las terminaciones, de acuerdo al estado de mantenimiento, de acuerdo a la superficie que tenga un departamento. Vamos al clásico, que es el departamento de un dormitorio, que en el resto del país se le llama un 2 ambientes. De un dormitorio anda entre 5.000 a 9.000 pesos. Eso es la variante de precio que existe. O sea que si vos comparás, por ejemplo, para una pareja, que normalmente trabaja la pareja, pero vamos a tomar un solo salario, que es un salario promedio, anda entre 25 a 30.000 pesos, más o menos. Porque hay salarios de mucho más, como los bancarios, como lo que estábamos viendo recién, y hay salarios, no creo que de mucho menos. Entonces, si vos tomás un departamento de 6 o 7.000 pesos, que existe, no estoy hablando de fantasía, existe normalmente, basta con agarrar los diarios y vas a ver la cantidad de oferta que hay con esos valores. Entonces, 30, si vos tomás cuál es el porcentaje de 30 de 7.000 pesos, estás hablando de un 25%, o un poquito menos del 25%. Entonces no es un 30, un 35, un 50 o un 60, eso también es un dato erróneo. Sí. Y ojo, si en una familia trabajan 2, entonces el porcentaje del alquiler pasa a ser un 10 o un 12%. De todas formas, tenemos que tener en cuenta que están también los estudiantes, jubilados también. Las mujeres solteras, la precarización laboral, por supuesto, pues nosotros los jóvenes no conseguimos trabajo en blanco de mayor de 20.000 pesos, eso no existe para la juventud hoy, por lo menos en Paraná. Pero eso no tiene nada que ver con los alquileres, eso tiene que ver con la macroeconomía. No, bueno, sí. Sabido es que en Argentina hay 6 millones de trabajadores en blanco, más los monotributistas, más los independientes, que somos menos de 1 millón, o sea, 7 millones para mantener a 20 millones que pasan por la caja y cobran sin trabajar. Entonces, ese es el problema, ese es uno de los grandes problemas que hay en el país. No podemos tener 6 millones de trabajadores para mantener a 20 millones de argentinos. Bueno, y tampoco podemos tener una cantidad de especulación inmobiliaria, de cantidad de departamentos igualada a la cantidad de gente que hoy en día no tiene casa para vivir, digamos, que es lo que sucede y lo que produce la especulación inmobiliaria. Es decir, hay departamentos vacíos que están destinados a la especulación inmobiliaria, la misma cantidad o casi la misma cantidad de la gente que en el país hoy necesita vivienda. Entonces, en este sentido decimos, bueno, ¿para qué estamos pensando? ¿Para un derecho o estamos pensando para un negocio? En este sentido, claramente nosotros creemos que es importante repensar todas estas cuestiones y pensar también en que no hay familias tipo de 2 sueldos, sino que muchas veces hay mujeres solteras con muchos hijos y en estas situaciones se complica. Y para los estudiantes particularmente, una de las cuestiones que decimos es, necesitamos que haya construcciones que estén pensadas y diseñadas para la necesidad de los estudiantes. Y en este sentido, para que sea la necesidad de los estudiantes, no necesitamos un departamento de una habitación como sobran en Paraná, por ejemplo. Porque muchas veces nos tenemos que unar entre 3 o 4, por ejemplo, en mi caso, 4 estudiantes para vivir en un lugar y poder dividir los gastos, que son muy altos. Entonces, no conseguís departamento de 4 habitaciones o de 3 habitaciones, es muy difícil. Y entonces eso porque no se piensa en base a la necesidad real que está existiendo hoy. Bueno, todas estas cuestiones son cuestiones que hacen, digamos, a la calidad de vida de la mayoría de los habitantes y los trabajadores de Paraná y los jóvenes y los estudiantes. Y una de las demandas específicas, por ejemplo, que nosotros habíamos hecho en relación a la universidad,
es que haya residencias para universitarios, que acá en Entre Ríos eso no existe. Y tenemos diferentes facultades en toda la provincia, tenemos 2 universidades, está la UADER, está la UNER, y no tenemos residencias estudiantiles para que nosotros podamos garantizar nuestro derecho a la educación. En la UNER se había hablado algo de hacer una residencia, no sé si se llevará a cabo. Bueno, y nosotros con el presupuesto que se va a manejar para el 2019 está clarísimo que estamos hablando de un presupuesto que no llega a julio para pagar la luz y que eso implicaría cerrar las unidades académicas. Claramente estamos muy lejos de poder avanzar con cualquier obra que se haya empezado y mucho menos de empezar alguna obra, digamos. Claro. ¿Cómo se resuelve esta problemática? ¿Qué cree, digamos, que habría que hacer para que no exista este tema? Primero, nadie compra un departamento, lo cierra y dice, me siento a especular. Tiene que pagar impuestos, tiene que pagar expensas, tiene que pagar el mantenimiento del departamento, porque aunque esté cerrado se deteriora igual. O sea que ese es una fantasía que se No hace. existe la especulación inmobiliaria. No. ¿Usted cree que no es negocio el tema de tener una inmobiliaria? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todo el mundo que compra una propiedad para alquilarla, lo que quiere es alquilarla, no quiere tenerla desocupada. Eso por un lado. Segundo, madre soltera, si tiene un trabajo, estamos haciendo la proporción de menos del 25%, 6 o 7 mil pesos, que los hay y abundan, y le invito a que mire el diario. Y bueno, si gana 30.000 pesos está dedicando menos de ese porcentaje. Claro. Hay mucha gente igual que tengo entendido que trabaja informalmente de alguna forma y tiene sueldos de 15.000, 17.000 pesos. Sí. No sé, tenés conocimiento, imagino. Sí, tengo conocimiento. Claramente es muy difícil llegar hoy en día a un sueldo de 30.000 pesos, digamos. Eso desde el vamos. Y hay estadísticas que dicen claramente que se te va el 35 o el 60% en lo que es el alquiler. Pero más allá de eso, nosotros pensamos que ante esto hay una responsabilidad del Estado de poder regular los precios y posibilitar el acceso a una vivienda a futuro, ¿no es cierto? No puede ser que nosotros tengamos que hoy pensar que vamos a tener que vivir toda la vida pagando alquileres y no pudiendo llegar a comprarnos una casa el día de mañana, o por lo menos eso para lo que es, porque cada vez las propiedades están en menos manos, eso sucede también, y claramente es una cuestión económica macro que hace al país y al futuro del país que se está viviendo y a donde se está apuntando. Pero ante esto creo que hay cuestiones específicas que no podemos obviar, ¿no es cierto? Claro. No hay casi, para la juventud por lo menos, sueldo de 30.000 y para avanzada la vida tampoco, digamos, por lo menos en lo que son sueldos en blanco y de lo perfecto. Que estamos hablando. José María, ¿cuántas inmobiliarias hay aquí en Paraná aproximadamente? En Paraná hay alrededor de 300 inmobiliarias. ¿Y en los últimos años aumentó este número o se fue manteniendo? No, aumentó porque existe una carrera de corredor público inmobiliario que nosotros desde el colegio hemos creado un instituto que está aprobado por el Consejo General de Educación y que también creamos la carrera específica de corredor inmobiliario. Digo específica porque se separa del martillero y es solamente corredor inmobiliario y tiene validez de reconocimiento provincial y nacional. Te quiero comentar algo. Una de las características, porque también hay varios errores en todos estos conceptos dando vuelta, una de las características fundamentales del mercado inmobiliario es que es un mercado atomizado. O sea, no está en cabeza de pocos, sino que está distribuido en millones de personas. Así como hay millones de inquilinos, hay millones de propietarios. Y es un mercado atomizado y nadie ha podido concentrarlo, ni siquiera IRSA, que es una firma de inversiones inmobiliarias la más grande del país probablemente, tuvo la intención y nunca llegó a obtener ni siquiera el 1% o el 2% de lo que es el mercado inmobiliario. De todas formas, ¿sabe por qué es atomizado? Claro. Porque la cantidad de compradores es impresionante. Y durante todo el tiempo y desde la época de nuestros abuelos a nosotros nos han enseñado que se debe ahorrar en ladrillo para tener el día que te jubiles o el día que te retires una renta que sea razonable, que hoy no lo es. Entonces, en la cabeza del argentino, en la cabeza del latino, sobre todo esto desde la cultura latina, porque en otros países no es tan importante ser propietario, la gente elige alquilar porque le conviene. Porque tiene buenos salarios, por ejemplo, y porque no tiene dudas sobre su futuro económico, entonces prefiere pagar un alquiler. Cuando es chico directamente se muda a uno más grande, o cuando le resulta grande se muda a uno más chico,
o cuando considera que tiene que hacer muchas reparaciones para su calidad de vida, también hace ese cambio y lo hace por una elección. Hoy muchísima gente también acá alquila por elección. Por ejemplo, en vez de gastarte 1,5 millones, 2 millones, 1.300.000, 2,5 millones, depende del departamento que vos te compres, dice no, yo voy a alquilar y con esta plata que hago me pongo un negocio, me pongo una empresa, hago un microemprendimiento, empiezo a desarrollar algo donde con ese dinero tengo muchísimo más renta y me conviene pagar el alquiler. O sea, no todos los casos son iguales. Y esa también es una fuerte tendencia que se está mostrando en este momento. O sea que el mercado, la concentración no existe en el mercado inmobiliario. Pero en cuanto a los aumentos son bastante uniformes, ¿no? En cuanto a los porcentajes, si bien si no existe concentración, sí, los aumentos suelen ser los iguales. Aumentos en este año pasado fueron por debajo de la inflación, porque en el promedio fueron en el orden del 30% y la inflación estuvo prácticamente en el 50%. Ni hablemos de los contratos que se iniciaron a principios del año pasado, cuando hablábamos de una inflación del 10%. ¿Te acordás? Y después claro, pasamos al 15, y después pasamos al 20, y después pasamos al 24, y después pasamos al 47 o al 48. O sea que aquellos contratos que se firmaron con el 10 o el 15 perdieron muchísimo. Y para este año se prevé un ajuste. Pero sería posible, por ejemplo, si quisiéramos seguir la inflación, sería, me imagino, prácticamente imposible. No sé qué opinan, si hubiesen aumentado la mitad. Y sí. La inflación no se arregla con indexación. Se arregla con medidas macroeconómicas correctas. Esa es la función de los políticos, esa es la función de los gobiernos, de este o del anterior o del que venga, no, sin hablar de ningún partido político. Tiene que generar las condiciones para que la gente gane lo que tenga que ganar, el inversor reciba el beneficio que tiene que recibir, el productor gane lo que tiene que ganar, el industrial, el comerciante, el profesional, el estudiante puede estudiar sin problemas. Entonces, esas condiciones se generan muchísimo más allá de lo que es el mercado inmobiliario y de lo que es el mercado alocativo. Lo que nosotros estamos hablando son simplemente resultados de malos manejos políticos, económicos del país. José María, es un tema larguísimo que da para hablar muchísimo. No estamos hablando de estudiantes o de propietarios. Nosotros consideramos, sí, fíjate, que los estudiantes son de los mejores inquilinos. Bien. Porque hay estudiantes que sí que le cuesta, que lo hacen por esfuerzo propio, pero la mayoría de los estudiantes vienen bancados por sus padres. Entonces vienen de una familia que está de clase media, media alta. Entonces, del otro lado, ¿qué tenés a alguien que te va a pagar el alquiler? Perfecto. Luna, últimas palabras y tenemos que cerrar. No, bueno, sí, claramente nosotros los estudiantes no queremos solamente que llegue un sector reducido a la universidad y a poder lograr, digamos, el derecho a la educación, a poder ejercer el derecho a la educación, sino que creemos que tendría que ser diferente, que realmente tendría que ser una elección poder estudiar y no una condición de según donde vivís. Porque yo dudo de que la mayoría de la gente que alquile hoy decida alquilar, sino que lo hace porque no queda otra salida y porque ve inalcanzable la posibilidad de comprar un departamento o comprar una casa. Entonces, en este sentido, me parece que sí, que es importantísimo que haya una regulación del Estado, que haya políticas universitarias que posibiliten la creación, digamos, de residencias para los universitarios. Bien. Y que podamos así, pero claramente lo vamos a lograr los estudiantes, como hemos logrado absolutamente todas las reivindicaciones del movimiento estudiantil, con organización y con diferentes medidas como las hemos llevado adelante. Luna, muchas gracias. José María, últimas palabras, breve, por favor, se nos va el tiempo. Sí, tenemos que pedirle a los ilustrados, a los estudiantes, que también ejerzan presión sobre el gobierno para que nos dé un país lógico, un país donde se pueda trabajar, donde se pueda vivir, un país vivible y donde nos querramos quedar y no tengamos que tener este tipo de debate. Perfecto. A ambos muchísimas gracias. Es un tema que da para hablar muchísimo, quedaron muchísimos temas afuera. En lo que sí coincidimos, creo que ambas partes coinciden con sus diferencias, es que alquilar también se suma a tantas otras problemáticas que hay hoy en la economía y en la sociedad del país. Breve pausa y ya volvemos.